Un saludo, queridos seguidores, queridos mecenas de Disidentia. Este programa va a tratar sobre un tema que despierta bastante controversia, como es habitual en estos tiempos locos. El tema que vamos a tratar, y seguramente les va a interesar bastante, creo, es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Primero, vamos a plantear qué es la Agenda 2030 y para adentrarnos en el proceloso mundo de las buenas intenciones programáticas y salvíficas del mundo mundial, cuento con Luis Ignacio Gómez, que es bioquímico, miembro del Consejo Editorial de Disidentia, articulista, que además ha publicado una serie sobre la Agenda 2030 en disidentia.com, que si no la han leído les recomiendo que vayan a leerla. Es decir, vayan ustedes a la página disidentia.com, donde aparece la lupita de búsquedas ponen Agenda 2030 y ahí seguramente aparecerán en las búsquedas, en los resultados, encabezando 5 piezas extraordinarias de Luis Ignacio Gómez, que está en Leipzig, amenazado, por lo que me cuenta fuera de micrófono, de una tormenta de nieve similar a la que padecimos en España hace algunas semanas. Un saludo, Luis, ¿qué tal allí en la envidiable, comparado con nuestro país, Alemania? Hola, un saludo, Javier, un saludo a todos los mecenas y a todos los que se van a acercar o se acerquen a vernos durante estos minutos, ¿no? Aquí bien, vamos a ver, bien. Yo personalmente bien, estoy en casa, tengo la calefacción puesta. Sí, efectivamente, nos amenazan que a partir del sábado vamos a tener una semana completa de temperaturas máximas 5 bajo cero y las mínimas pues muchísimo por debajo. Y nieve también, y bueno, vamos a ver qué da de sí ¿Qué, ese frente, ¿no? qué cosas tiene el invierno, Además, Luis? ¿Qué cosas tiene el ¿cómo? invierno? Sí, no, el invierno es lo que tiene, que a veces hace frío, sí, Y hasta nieva, ¿verdad? y nieva y estas cosas, sí, no. No, aquí, como en España, profundamente preocupados por el tema del coronavirus, aunque se va relajando un poquito la tensión y la situación aquí, lo cual no significa que nos vayan a liberar y a devolver nuestros derechos civiles, pero de momento las cifras van mejorando, sobre todo las de fallecimientos y camas libres camas de medicina intensiva, de cuidados intensivos libres, que cada vez son más, lo cual es pues, una magnífica noticia. Sí, bueno, pero vamos a Nos ver, nos Luis, ocupa. lo de la COVID-19 y tal, que aquí también estábamos, creo que en esa misma fase de, parece que ya esta nueva ola empieza a remitir, Dios nos oiga, y si usted no es creyente, pues nada, que haya mucha suerte y que esto suceda. Y vamos a, ¿qué es la Agenda 2030, Luis? Sucintamente, ¿y qué es? Te voy a hacer las dos preguntas. ¿Y qué pretende? ¿Qué se pretende? Primero, de forma aparente y de forma menos aparente qué se pretende con la Agenda 2030. Pero primero, ¿qué es? Bueno, la Agenda 2030, la Agenda 2030 es un documento de compromisos que firma la Asamblea General de Naciones Unidas, los 195 países que la componen o que la componían en aquel momento, que estamos hablando de septiembre del año 2015. La Agenda 2030 es una suma o una relación de objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque lo que la Agenda 2030 propone son políticas a diseñar, em, algunas, otras ya vienen dadas en los propios objetivos, ¿no? Políticas a diseñar para procurar un mejor desempleo medioambiental de la actividad económica del ser humano, para intentar un mejor desarrollo de las personas, combatir la pobreza extrema, combatir el hambre, y todo desde una perspectiva de sostenibilidad, por eso se llaman objetivos de desarrollo sostenible, es decir, causando el mínimo o ningún impacto en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, para la Agenda 2030 también el tema del clima juega un papel importante.
Básicamente, un poco, perdona que te haga un la inciso, agenda es... básicamente es un plan. O sea, es decir, estamos hablando de planificación. No, no, sí, sí, es un plan. Ya te digo, en algunos casos concreto, en el sentido de que, bueno, pues es una declaración que no solamente son palabras vacías, sino que tiene contenidos, con propuestas concretas de qué se debe de hacer de aquí al 2030. No hay propuestas apenas concretas de cómo se va a hacer lo que se debe hacer. Cada país adoptará políticas diferentes, me quiero imaginar, o lo están haciendo de hecho. Y lo que se pretende es, bueno, dar varios pasos atrás en lo que nosotros veníamos entendiendo como libre mercado, como capitalismo, intentar generar una base más cercana a lo que la Agenda 2030 define como justicia social o socialmente justa. Y es un plan para intentar, bueno, por un lado, si miramos el tema del clima, descarbonizar completamente la economía y por otro lado, intentar mediante un uso más racional, dice la Agenda 2030, de los recursos del planeta, conservar estos, ¿no? Bueno, eh, esto es lo que realmente podemos decir es la Agenda 2030. No es mala per se. O sea, yo no considero que la Agenda 2030 sea un disparate en sí mismo. No lo es. Está bien tener ideas y está bien proponerlas y está bien intentar lograr compromisos, que es lo que de momento pues parece que no se ha conseguido mucho, porque hay muchísimos países que no tienen ningún tipo de medio material para llevar adelante ninguno de los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Pero independientemente de eso, vamos muy retrasados en muchas cosas. A lo mejor precisamente por eso, porque se plantean una serie de metas a conseguir, pero lógicamente no se dice exactamente cómo. Menos mal que no se dice cómo. Y la condición humana es la que es, y los políticos que tenemos son los que son. Y bueno, pues van a pasar nada, en unos pocos meses, serán 6 años, y prácticamente no se ha hecho nada, ¿no? O se ha hecho muy poco. Entonces, Luis, es inocua la Agenda 2030. Es un proceso inocuo. Hasta ahora sí. Vamos a ver, para que el oyente se haga una idea, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos más importantes de esta Agenda 2030 es erradicar la pobreza. El último informe de precisamente también Naciones Unidas y de la FAO nos dan unas cifras. ¿Cómo se erradica la pobreza? Y tengo aquí mi chuleta, por eso estoy mirando a un lado. Bueno, pues es muy fácil. La pobreza, han hecho sus cálculos, la pobreza absoluta afecta a 795 millones de seres humanos y, bueno, pues lo que se pretende es que dispongan al día de por lo menos $1,25 o el equivalente. Y esto, sumado a las necesidades, bueno, pues habría que también tener inversiones especiales para zonas rurales, etcétera, etcétera. Esto nos coloca en aproximadamente un coste total de 267.000 millones al año. 267.000 millones de dólares al año es una cifra que equivale al 0,3% del Producto Interior Bruto global. Eso solo en cuanto a la reducción de la pobreza extrema. Sí, sí, vamos a erradicar la pobreza extrema y con ella el hambre, evidentemente. Estamos hablando parece una cantidad enorme y sin embargo no lo es. Porque si nos vamos a las claves de los presupuestos generales del Estado español que se acaban de aprobar, por poner un ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta de que una reducción del 0,2% en los gastos, en el gasto fijo de personal funcionarial, por ejemplo. Hablo en concreto a lo mejor vamos a eliminar unas cuantas subsecretarías de Estado, unas cuantas secretarías de Estado y unas cuantas direcciones generales de Estado que son innecesarias. Y una mínima reducción en el gasto, pues no sé,
lo que se prevé hacer el año que viene con lo que nos llegue, con el milagroso dinero que llegue de Europa, nosotros estaríamos en condiciones perfectamente de aportar 1.000 millones el año que viene. Yo multiplico 1.000 millones por los 60, 70 países que pueden permitirse esas cantidades, esta cantidad de dinero, y me salen muchos miles de millones. Y no se ha hecho absolutamente nada, más que palabras y palabras y palabras y palabras, 6 años uno detrás del otro. Ningún país ha alcanzado el 0,3% del PIB para este objetivo, que era una de las metas que nos fijábamos, ¿no?, al principio, en el 2015. Con lo cual, cuando dices que es pólvora mojada, bueno, pues de momento, en muchos de los terrenos, en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que se recogen en la Agenda 2030, sí, tienes razón, es pólvora mojada, es papel mojado, ¿no? Bueno, pero sin embargo, hay muchísima controversia con la Agenda 2030, más que nada porque sea papel mojado, sino porque se está sirviendo para promover determinadas iniciativas que no tienen mucho, por así decir, demasiado, no ya voy a decir fundamento científico, sino que establecería de llevarse a cabo problemas bastante graves para las economías de los países que las adoptaran. Es decir, y sobre todo también limitaciones quizá absurdas a la propia capacidad de las sociedades innovadoras con iniciativa que por sí mismas, a través de su ingenio y de su creatividad, han demostrado una y otra vez que no necesitan necesariamente directivas, ni políticas, ni leyes específicas para ser mucho más eficientes con los recursos disponibles. Y también, lo más importante, por ejemplo, contaminar menos el medio ambiente sin necesidad de que haya una vigilancia extrema por parte de las administraciones, sino que como el tiempo demuestra y como la propia historia demuestra y los datos demuestran, por ejemplo, los países capitalistas y democráticos, es decir, lo que se llama Occidente, son los países que, digamos, motu propio, se han vuelto cada vez más eficaces en el desempeño económico, en el sentido de que aprovechan mucho mejor los recursos, son más eficientes, necesitan menos recursos para hacer lo mismo que hacían hace unos pocos años y contaminan bastante menos que el resto de economías, ¿no?, que igual obedecen a otros sistemas mucho más autoritarios, dirigistas y, bueno, pues, por así decir, por ejemplo, como China, ¿no? Pongamos el gran ejemplo de China, ¿no? Es decir, porque te lo digo todo esto y ya termino, es por ponerte en situación. Da la sensación de que la cuestión de salvar al planeta es una cuestión que básicamente es responsabilidad de Occidente. Es decir, que el peso de esa presunta salvación del planeta, de las vidas humanas, de la erradicación de la pobreza y de toda la carga que lleva implícita este tipo de iniciativas como es la Agenda 2030, apuntan a unos actores que precisamente son, analizados en comparación, los que dan más ejemplo sin necesidad de incurrir en excesos regulatorios, aunque ya tenemos muchos, y va a haber más, eso desgraciadamente va a ser irremediable. Ojo, que yo no digo que la regulación esté mal y que vigilar y que haya una vigilancia y que haya unas leyes, no digo que estén mal unas leyes iguales, que todos debamos cumplir, razonables y demás. Yo no digo eso, digo el exceso regulatorio. Es decir, un exceso regulatorio que lo que hace es negar la evidencia, y es que el ingenio humano, la capacidad de innovación humana de las personas tomando iniciativas y, digamos, usando su inteligencia, buscando conseguir sus objetivos de la forma más eficiente posible, se da por sí misma.
Evidentemente, Javier. Vamos a ver. Em, por un lado, no podemos perder de vista que la Agenda 2030 es un enorme plan de redistribución de la riqueza. Entonces, no nos debe extrañar que el peso económico, la carga económica y la carga y el aumento de costes en la producción, por ejemplo, o en los servicios, o en la movilidad, lógicamente recaiga sobre los países más ricos con la intención, ya sabemos que estas cosas se hacen siempre con buena intención, con la intención de sacar a los países del tercer mundo de la situación en la que se encuentran, facilitando, porque está siempre la idea, ¿no? Facilitando la aparición de nuevas estructuras, con las estructuras actividad económica, con la actividad económica empleo, con el empleo prosperidad de las personas y con su prosperidad, lógicamente, un mayor interés por asuntos fundamentales como son pues, la educación, la sanidad, el medio ambiente, para poder disfrutar bueno, pues del producto de tu trabajo el fin de semana que no trabajas y puedes ir a la selva o al bosque a pasear, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 en principio es un enorme plan de redistribución de riqueza entre bueno, pues los ricos que vivimos en los países ricos, que fíjate tú que hablando ahora mismo de España, yo ya no sé si considerarnos un país rico, y los menos afortunados, ¿no? Lo interesante, lo problemático de esta gran idea, que es una gran idea, es que a la hora de articular las soluciones o a la hora de hacer propuestas de solución, nos estamos otra vez enfocando más en una política de trasvase, de trasvase financiero que en una verdadera política de apoyo a la creación de empleo allí donde es necesario. Entonces volvemos otra vez a lo que ocurrió en los años 70 y 80, que los programas de ayuda al tercer mundo terminaban en manos de 4 sátrapas en el correspondiente país africano que vivían en mansiones impresionantes, viajaban en helicóptero y en aviones supersónicos, mientras que sus gobernados no recibían nada más que las migajas que el gerifalte de turno se embolsaba, ¿no? Él y sus secuaces, lógicamente, sus favoritos, sus favorecidos, porque también ellos cobraban, ¿no? Entonces, sabemos que esta política de ayudas financieras a nivel estatal y a nivel gubernamental, por lo menos en África, no han funcionado nunca. Y no solamente eso, hay un montón de literatura de personas africanas, es decir, de nativos de países como Nigeria, como Zimbabue. Estoy pensando ahora mismo en Reading del Congo. Son personas africanas, nacidas en África, proclamando, reclamando, suplicando a los países occidentales que no envíen ayudas económicas, que no hagan trasvases a través del Banco Mundial o a través del Fondo Monetario Internacional, porque ese dinero no llega nunca a los africanos. Entonces, yo echo de menos en la Agenda 2030 este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, ¿no? Echo mucho de menos el que se cite literatura científica, que no se hace, pero echo mucho de menos el que falten ese tipo de razonamientos. Es decir, el razonamiento es un monobloque en una única dirección y no caben otro tipo de planteamientos. Y este hecho de que no quepan otro tipo de planteamientos ya convierte, a mi modo de ver, todos los planteamientos de la Agenda 2030 en sospechosos. Que me da igual cuál fuera el punto de vista que adoptara la agenda, pero estamos hablando de 190 y pico países, no estamos hablando de 17 comunidades autónomas. Es que luego este tipo de ideas, ¿no? Tienen sus connotaciones bastante, no voy a decir peligrosas, pero desde luego inquietantes, sobre todo por la lectura y el diagnóstico que se hacen de los problemas y de los retos que hay que abordar, ¿no? Había en tu artículo, hay una parte que tratas, en uno de tus artículos de la serie, de la Agenda 2030, Camino de Servidumbre, que es el título genérico de la serie,
hablabas, por ejemplo, del mal entendimiento que hay de lo que es el trabajo infantil en los países en vías de desarrollo. Sí, Yo recuerdo, y los que tengan más o menos nuestra edad recordarán, cuando éramos jóvenes, la prensa que había sobre Asia, es decir, sobre China, sobre Corea, sobre una serie de países asiáticos, exceptuando Japón, que eran literalmente lo que se llama mal llamado tercer mundo. sí. Eran extremadamente pobres y ahí este tipo de cuestiones como el trabajo infantil, es decir, todo lo que está asociado a la pobreza y al desarrollo, a su desarrollo, estaba presente ahí. Hoy en día, esos países que tuvieron que padecer eso que para las mentes bien pensantes y los seres de luz son lacras y son explotaciones y son esclavitud. Oiga, yo no digo que sea estupendo que un niño tenga que trabajar, pero vamos a explicarlo para que lo entendamos todos de qué va esto, ¿no? Es decir, cómo las reglas del progreso son unas reglas que pueden gustar o no gustar, pero son las que son y funcionan de forma bastante contraintuitiva. Es decir, esto significa que cuando hablábamos nosotros de Asia y lo veíamos como aquello como, ¡puf!, qué desastre, ¿no? Hoy en día Corea, por ejemplo, nos da 1000 vueltas a los españoles en renta Vamos per a ver. cápita, en Sí, desarrollo, sin en duda. capacidad industrial, digamos también en desarrollos muy importantes como es todo lo relacionado con la nueva economía, la economía digital. Es decir, y entendemos que hay que erradicar el trabajo infantil por la vía de la subvención y de esos programas, pero como tú bien decías, ese tipo de políticas suelen acabar bastante mal y generan efectos adversos. Por lo pronto, promover y establecer una corrupción institucional de tamaño colosal muchas veces, que es contraria a la posibilidad de desarrollo de las gentes y a la prosperidad de las gentes. Y bueno, pues que tú explicabas en ese artículo que el hecho de que los niños trabajaran no eran porque los padres los explotaran, sino porque como los padres no podían ganar suficiente, la economía familiar se completaba con la aportación de los hijos. Cosa que hasta hace muy poco, incluso en países como España, era algo bastante normal, eso de que había que tener hijos, no por el hecho de lo bonito que era ser padre, sino porque para que te ayudaran en el campo, para que tuvieras más mano de obra en el campo, los niños, las personas desde muy jóvenes, se levantaban de sol a sol a trabajar y ayudar a los padres en las tareas más duras, porque era la única forma de que la unidad familiar pudiera conseguir los recursos suficientes para sobrevivir y para prosperar a largo plazo. Bueno, esto me gustaría que lo tocaras un poco porque no por defender el trabajo infantil, a ver si se me entiende, sino para entender que a veces las cosas tienen unas dinámicas bastante más complicadas y menos buenistas de lo que parecen. Acabas de describir perfectamente bien el problema. El problema está en que en la inmensísima mayoría de los casos, evidentemente hay casos de explotación infantil, ¿no? No los vamos a negar, están ahí, hay que combatirlos con la ley en la mano. Pero en la gran mayoría, la inmensísima mayoría de los casos en los que los niños tienen que ir a trabajar, se debe a que si los niños no fuesen a trabajar, la familia no podría comer. Yo creo que ese tipo de planteamientos, la Agenda 2030, buena parte de toda la literatura que se viene escribiendo últimamente sobre desarrollo social sostenible, olvida un factor fundamental, que es el factor tiempo. Eh, para que nosotros llegásemos a la situación en la que nos encontramos en el año 2021, hemos tenido que pasar por una serie de fases desde finales de la Guerra Civil, hablo de España, en los que hemos tenido de todo. Hemos tenido explotación laboral, hemos tenido persecución política, hemos tenido trabajo infantil, hemos tenido zonas profundamente contaminadas. Yo vengo de una zona minera en la frontera entre León y Asturias, sé de lo que hablo cuando hablo de contaminación. Y poco a poco, debido a que nuestro nivel de vida iba mejorando y aumentando, y que de repente abandonamos la economía de subsistencia para instalarnos en una economía más cercana a lo que se entendía antes por clase media, hemos ido
reformando y mejorando todo aquello que habíamos estado haciendo mal o que podíamos haber hecho de otra manera. Hoy no hay trabajo infantil en España, hoy prácticamente las explotaciones mineras trabajan de manera perfectamente sostenible, porque si no, no obtienen permiso de explotación. Hemos recuperado en Asturias y en León valles enteros que estaban perdidos, los hemos recuperado para la vida natural, para la vida, incluso para la vida salvaje, para el solaz de las personas que allí viven. Y lo que pretendemos es que en 15 años o en 10, los países del tercer mundo, los países que, con una economía todavía de supervivencia, lo consigan, lo que nosotros hemos tardado en hacer, en conseguir 50, 60, 70 años en Europa, estos lo van a tener que hacer y además lo vamos a pagar nosotros en 15. Y eso no es posible. Entonces, ¿tiene que desaparecer el trabajo infantil? Por supuesto. Claro que tiene que desaparecer el trabajo infantil porque yo considero que los niños lo que tienen que hacer es aprender, no trabajar. Pero claro, esa es mi opinión. Entonces, ¿tiene que desaparecer el trabajo infantil? Sí. ¿Hay que perseguir con contundencia la explotación infantil en cualquier campo, en cualquier ámbito? También, evidentemente. Pero prohibir de la noche a la mañana a las familias guatemaltecas, camboyanas, hondureñas, que sus hijos trabajen, supone condenar a muchas de estas familias o al hambre o a la delincuencia. Entonces, el efecto real negativo es infinitamente mayor que el efecto supuestamente real positivo de prohibir el trabajo infantil. El trabajo infantil en un país, yo conozco relativamente bien Guatemala, en un país como Guatemala, supone poner a los niños que trabajan hoy en la clandestinidad, pero no van a dejar de trabajar, porque tienen que comer. Entonces, una medida como es la de la prohibición del trabajo infantil, o un objetivo como el de la erradicación del trabajo infantil, se consigue, a mi manera de entender, mucho más rápido, favoreciendo la inversión en los países donde son necesarios puestos de trabajo, de manera que los padres puedan generar ingresos suficientes para mantener a la familia sin necesidad de que sus hijos aporten a la economía familiar. Que es como lo hemos hecho nosotros, ojo. Es como lo hemos hecho nosotros. Y precisamente este hecho, saber, pero si es que nosotros lo hicimos así, y no pretender ayudar a otros a hacerlo de igual manera, despreciando rotundamente toda nuestra experiencia, se me antoja pues un tanto casi obsceno. Teniendo en cuenta también, Luis, que uno de los factores que contribuye, aunque ahora mismo no esté muy de moda, pero es inescapable que es así, es la libre circulación de bienes. Es decir, claro, la Unión Europea es un mercado abierto, pero para los miembros de la Unión Europea. No lo es para los no miembros. Entonces, o China, que hablamos mucho de la Unión Europea o de Estados Unidos, del proteccionismo de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero uno de los países más proteccionistas que existen es China. Y no solo proteccionista, sino que para operar, cumpliendo los trámites que te imponen el gobierno comunista, el gobierno de partido único, autoritario comunista de China, conlleva bastante corrupción. Es decir, aceptar mucha corrupción, es decir, digerir mucha corrupción. Entonces, hablamos de agendas cuando en realidad cuando la realidad es muy distinta, está fuera de esas agendas. Es como si la realidad y la Agenda 2030 fueran cuestiones tan distantes unas de la otra como puede estar tú de lejano de la nebulosa del Cangrejo, a años luz. Estamos en las antípodas de la realidad. Es decir, luego está una cuestión que me preocupa, me preocupa no, pero me llama bastante la atención. Y es el hecho de hacer coincidir
la epidemia, la crisis epidemiológica que vivimos, con una supuesta salida de esta crisis epidemiológica y aprovecharla para ese gran reinicio en el que han encajado la Agenda 2030, que esto hay que decirlo. Es decir, la Agenda 2030 quiere aprovechar el efecto volea, o dicen que quiere aprovechar el efecto volea de una situación en la que pues algunas personas, incluso algunos expertos, que claro, hoy en día experto puede, a lo que parece puede ser cualquier persona que tenga algún problema en la cabeza, dicen los expertos incluso se felicitan de esta crisis epidemiológica porque eso nos ha obligado a reducir nuestra actividad de tal manera que el planeta se felicita y está muy contento porque recibe menos porquería, ¿no? Es decir, menos polución. Entonces, quiero decir que todos estos planteamientos, en el fondo los veo tan alejados de la realidad, a veces tan interesados también, porque luego hay que decir que la Agenda 2030 al final, pues ¿qué va a hacer? Va a subvencionar vehículos eléctricos de 40 o 50.000 euros o su equivalente en dólares a personas de un alto poder adquisitivo. Se los vamos a pagar nosotros. Las personas que no se lo pueden comprar van a financiar parte de ese tipo de vehículos, por ejemplo. Digo, efectos adversos, ¿no? Es decir, o efectos que desde luego no tienen nada que ver con eso que llaman justicia social, que es una cuestión aparte. Además, lo de la justicia social merece un programa separado, pero sí, es que lo merecería. Pero todo quiere decir que hay en el fondo lo que yo veo es que hay como un intento, que yo no sé si será un intento bien pensado, de verdad muy coordinado o no, pero hay como un intento de que la visión socialdemócrata, por así decir, esa socioliberal, entre comillas, ¿no? De que haya una élite que dirija los destinos de la humanidad, recupere un liderazgo que había perdido antes, ostensiblemente antes de que apareciera el dichoso bicho, ¿no? Es decir, hay una especie de, como decir, hay que retomar el control. O sea, del mundo hay que la sociedad se hay que volver a meterlas en cintura porque hemos perdido nuestra ascendencia y nuestro dominio de las sociedades. Entonces vamos a utilizar todo este tipo de peligros, de este tipo de buenas ideas, de buenas intenciones para volver a organizar el mundo. ¿No crees que hay algo de eso? A ver, yo creo que lo que hay es una alta dosis de oportunismo, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la Agenda 2030 no surge en el 2015 de nuevo. Tampoco es algo que aparece al lado de... No. La Agenda 2030 es la consecuencia lógica de la Declaración de Río, y la Declaración de Río es la consecuencia lógica de toda la literatura y todo el movimiento neomalthusiano que se genera a finales de los años 60 y principios de los 70 en Estados Unidos fundamentalmente. El planeta se acaba. Como el planeta se acaba, tenemos que cambiar nuestro modelo económico, porque con nuestro modelo económico no vamos a ser capaces de dejar de esquilmar el planeta. Además, cada vez somos más. Va a haber problemas sociales de imposible resolución. De estas dos ideas vector desembocan en la Declaración de Río con 160 y pico puntos, y la forma ya definitiva, contundente, pragmática de toda esta corriente ideológica es la de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo ya, y lo que han hecho ha sido pues mejorando y consiguiendo bueno, pues lo que se pretendía, que era pues una declaración firmada por todos los países del Consejo General de Naciones Unidas, ¿no? La epidemia está siendo utilizada de manera oportunista
por la clase política y yo voy a decir por toda la clase política. Es decir, no importa dónde miremos, podemos mirar a la derecha, podemos mirar a la izquierda, podemos mirar a la socialdemocracia, podemos mirar a los democristianos, da igual. Porque se han dado cuenta de una cosa y es que, caramba, no es tan difícil con un poquito de miedo y una dosis de algo que está ocurriendo realmente, privarnos de nuestros derechos civiles. No voy a entrar en cómo se ha llevado adelante determinadas medidas para combatir la epidemia de la COVID-19, porque no es el tema, no toca hoy. Pero ¿a nadie le llama la atención que llevemos en estado de emergencia casi un año? Nos han privado de muchos de nuestros derechos civiles fundamentales y elementales durante un año y aquí nadie dice nada. Y esto los políticos lo ven y dicen, anda, mira, si hay una alarma de verdad, porque esta es una alarma de verdad, es decir, la gente se va a la UCI y la gente que está en la UCI muchos de ellos también se mueren, y, o sea, es un problema de verdad. No es como el cambio climático que sí, bueno, hay tormentas y nieva en invierno y tal, pero bueno, de todas maneras, de momento, la gente como que todavía no se asusta lo suficiente. Pero esto del virus, esto asusta. Y mira, llevamos un año con la gente encerrada en casa y no ha pasado nada. Ilimitados en su libertad de movimiento y en su libertad de reunión y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí. Lo que ha pasado, creo, Luis, igual coincides conmigo, es que se ha demostrado que la mayoría de las medidas políticas, esas que sobre todo restringen la movilidad. El otro día comentaba uno conocido nuestro que había bajado con el coche al trabajo y no sé qué, y era la primera vez desde el estado de emergencia, desde el mes de marzo, que le había parado la policía. Entonces, mi pregunta, que no la hice, pero me vino al pensamiento inmediatamente, es decir, ¿cómo puede ser que la policía tenga derecho a pararte cuando vas con tu vehículo desplazándote de un lado a otro? No, no. La policía, en todo caso, podría, si hubiera algún tipo de reglamento específico y, bueno, pues decir, que limite de forma razonable algún tipo de cuestión por cuestiones de salud y que estén demostradas que son medidas eficientes, pues, por ejemplo, yo qué sé, te podría detener porque estás organizando una fiesta en un local con 500 personas amontonadas, sin ventilación y sin nada. Pero el hecho de que tú te desplaces con tu coche de aquí, por ejemplo, yo qué sé, a la región de al lado, ¿por qué tiene que estar sometido al control político? Es decir, el hecho de que tú te desplaces demuestra que eres un vector contaminante. No, serán las actitudes que puedas tener en situaciones muy puntuales que se podrán controlar o no. Pero quiero decir con esto es que hemos dado, por cierto, y esto ya se nos va un poco del programa, pero sí quería aprovechar para decirlo, que todo, volviendo a lo que te planteaba antes, tengo la sensación de que hay un intento con la Agenda 2030, con el gran reinicio, con la crisis sanitaria, de meter en vereda y de establecer por fin, o restablecer, y con más fuerzas, si cabe, el control de las personas, Bueno, desde todos los puntos de vista. vamos a ver. Yo no voy a entrar en si hay intencionalidad o no hay intencionalidad. Yo lo único que voy a decir es lo siguiente. No podemos olvidar que es muy fácil que el Estado, el gobierno, adopte determinadas medidas, porque existe voluntad política para ello, y se adoptan las medidas. Lo que es muy difícil, dificilísimo, es que cuando se demuestra que esas medidas ya no sirven o son inadecuadas, se retiren. Es decir, sigue aumentando la espiral estatista y paternalista y proteccionista, dirigista, en definitiva. Sigue aumentando, sigue creciendo esa espiral sin apenas oposición. Y aquí, evidentemente, la pandemia, la epidemia, ha contribuido, evidentemente, a acelerar la velocidad con la que crece este globo, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que la Agenda 2030 se va a quedar en más de un 90% en papel mojado. Vamos a llegar al 2030
y vamos a darnos cuenta de que no hemos conseguido prácticamente ninguno de los objetivos que nos habíamos fijado, con lo cual va a tener que aparecer una nueva agenda y, y es lo que a mí más me preocupa, ¿no? El hecho de que nos vamos a gastar un montón de dinero, no en aquello lo que realmente hace falta, sino en dotar a un plan, que no sabemos cómo va a funcionar ni si va a funcionar, dotarle de una arquitectura tanto institucional como de personal. Y esto nos va a costar muchísimo dinero. Y ese dinero no va a estar para hacer las cosas que realmente se deben hacer. Eso es lo que a mí me preocupa de la Agenda 2030. No te oigo, Javier. Es la Agenda 2030 de la colocación, de las colocaciones masivas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ¿Dónde están mis amigos y mis familiares, no? y los míos, y los de mi Claro, partido, ¿no? Y los claro. que tal. Es decir, vamos a dejar un minuto, si quieres, ya del programa, Luis. Si quieres, para terminar, lanzar algún tipo de mensaje, un titular, alguna conclusión, aunque sea una conclusión abierta, porque este programa, pues lógicamente este tema puede dar mucho más de sí en sucesivos programas, pero... Sí, el mensaje sería, no veo ahora mismo en Europa prácticamente a ningún político con capacidad para hacer un planteamiento a medio o largo plazo del tipo de una Agenda 2030, un planteamiento serio. Lo que veo ahora mismo en Europa es cortoplacismo. Lo que veo ahora mismo es un aumento de las fuerzas centrífugas de división. Lo que veo ahora mismo es un poco de descomposición a nivel de Europa y lo que veo es mucho voluntarismo, mucha buena voluntad, pero prácticamente ningún resultado. Y tras 6 años después de haber sido firmada la Agenda 2030, el no poder constatar ningún efecto positivo de la misma, excepto en que a lo mejor, bueno, estamos cerrando las centrales nucleares en España, aquí en Alemania a partir del año que viene no va a quedar ninguna encendida, ninguna abierta. Hemos puesto muchos molinos de viento y muchas placas solares y sin embargo en un país como este en el que yo vivo seguimos quemando carbón como locos. Entonces, no se puede decir que la Agenda 2030, 6 años después de haber sido firmada, está siendo un éxito. Y nada, nos quedan 8 para llegar a 2030, 9, perdón, y mi pronóstico es que no va a dar solución a prácticamente ninguno de los problemas que se plantean. A nosotros no, me temo que va a dar muchas soluciones y muchas oportunidades a quienes van a buscar colocarse dentro de la superestructura que ya está generando la Agenda 2030, no solo a nivel internacional, en los organismos internacionales, sino en los propios estados, entre los cuales España seguramente en ese aspecto, enhorabuena, queridos españoles, vamos a ser posiblemente líderes, y digo enhorabuena con toda la ironía del mundo, ¿no? Vamos a ser líderes en colocación de Agenda 2030, que me temo que es una de las partes que sí va a funcionar, aparte de seguramente de añadir más palos a las ruedas a un país, en nuestro caso, que como siga así, mucho me temo, Luis, que va a dejar de estar en ese primer mundo y va a empezar a estar en un terreno de nadie, a medio camino entre el subdesarrollo y los países desarrollados. Quizá Tenemos ahí lo que hace una, falta es una agenda de libertad y de replantearse lo que es el progreso o lo que debería ser el progreso o lo que es la idea de progreso que funciona y lo que no funciona. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, le recomiendo que lean a don Luis Gómez en disidentia.com sobre todos estos temas de ecologismo, que los analiza con mucho cuidado, sin excesos, pero como nos gusta en Disidentia. Puño de hierro en guante de seda. Las verdades son verdades. Como les digo siempre, gracias Luis. muchas gracias, Javier, gracias a ti, gracias a los mecenas de Disidencia y a nuestros lectores. Pues como les digo siempre a todos nuestros seguidores y mecenas, que tengan una semana lo más llevadera posible. Mucha suerte y muchas gracias por estar ahí.